Bueno, bienvenidos todos, todas a esta sección que vamos a hacer en el canal. Ya sabéis que el canal es puramente trading, pero también estoy añadiendo en listas, tanto trading como la sección de música que estoy haciendo también, bueno, pues para hacer la sesión, para backtestear, para estudiar, para lo que quieras emplear. Se vienen muchísimos más mix y he creado esta sección. Esta sección me gusta mucho y es enseñar a la gente un poco lo que viene a ser el mundo, lo que está pasando realmente, aunque ya, pues bueno, tampoco se está ocultando mucho lo que está pasando, ¿no?, en la vida. Y brindar información de gente que tiene cierta información, ciertos datos y te va a hacer dar cuenta de muchas cosas. En esta sección más adelante será de podcast con invitados y demás. Ahora mismo estamos empezando, es algo nuevo que quiero incorporar y ver la reacción. Es algo que me hace bastante ilusión y me gusta muchísimo. Entonces, nada, vamos a estar comentando un poco este podcast de Wallcast. La verdad veo muchísimo Wallcast, por ejemplo, el podcast de Búscate la Vida, Ecléticos, también el de Vivir del Fitness es muy bueno, el de Tengo un Plan, por ejemplo también está el de Nude Project. Hay muchísimos podcasts, ¿no? Pero el que más me gusta es Wallcast, ya que pienso que trae a personas de ciertas partes con cierta información que cierta gente no sabe, ¿no? Y bueno, y aquí más que nada estoy en pura esencia mía, ¿no? Lo que escucho diariamente. Aquí estamos con un café, también tenemos un porrito de marihuana, un verde que no falte. No incitamos a nadie, pero bueno, como os digo, soy totalmente transparente, tanto de mi trading, tanto de mis hábitos, tanto de todo lo que hago en redes sociales. Así que nada, vamos a comenzar y a ver qué nos cuentan. Pues bienvenidos todos a este super simulador dentro de un multiuniverso de simuladores y juguemos. La clave también es, ¿estamos en un juego? Chicos, juguemos, aprendamos del juego y machaquémosles. Estamos de... He de decir una cosa, todo lo que vais a escuchar ahora mismo a mucha gente le va a sonar como a chiste, a broma, a mucha gente le va a sonar irónico, fantasioso, flipada, fantasmada, lo que sea. A mucha gente le va a sonar eso, pero escucha, es lo que está pasando realmente. Yo sé que va a costar muchísimo entender pues todas las creencias que nos han metido en la cabeza desde pequeño, como este señor, te las va a destapar una a una. Y no es la única persona que lo ha hecho, pero es la única persona, pienso yo, que realmente se está jugando el físico contando eso, ¿no? Y creo que ha sido una de las únicas personas en detallar tanto, ¿no? Tanto en experiencias que ha tenido, trabajando, que ahora lo va a decir, más de 35 años con la élite, ya que él pertenecía a unas de las 13 familias más antiguas del mundo, de origen israelí, que es la familia Torah. Entonces, vamos a ver. Dentro de un avatar que es inteligencia artificial biológica, inclusive nuestros pensamientos, nuestra conciencia, lo que tú y yo estamos hablando aquí mismo son programas. Lo único que es original es esa esencia que está colocada en una pequeña habitación llamada claustro en el centro del cerebro. No se habla nunca de eso. Ellos están en contacto con 58 razas diferentes. ¿Y qué 58 razas son? Las ves por la calle y te cruzas con ellas cada día. ¿Sabes la única forma de detectarlas? No por la vista, porque son igual que tú. Por el olor. Una de esas 58 razas es la que controla todo desde la luna. O sea que a lo mejor la luna no es tan natural como pensamos. Que existimos hace 250 años. Antes había otra humanidad, no nosotros. ¿Quién ha creado todo? Pues habrá otra élite verdadera más por arriba. Sí, yo le llamo los púrpuras. Cuando dices simuladores, ¿a qué te refieres? A los domos, a los huevos donde estamos metidos. Lo que estaban haciendo es intentar taladrar el domo que nos recubre para pasar al otro lado. No han podido, no les dejan. Bueno, Carlos. Esto que está hablando del domo y demás, no viene a ser
existen ni los planetas, ni el universo, ni nada de eso, cosa que va a explicar mucho más adelante y es impactante y yo creo que mucha gente ya lo sabe y está despertando en ese sentido. Pero lo que más se refiere es lo que hay más allá, todo lo que no nos han contado y sobre todo todas las creencias que nos han metido a la cabeza que ciertamente no son reales, ¿vale? Les estamos grabando, bienvenido. Pedro, gracias. Hoy nos está con una San Miguel con... Bueno, brindamos, ¿no? Venga, ahí está. Por supuesto. Muy bien. Faltaría más. Me han pedido mucho tu perfil, mucho, y tengo curiosidad porque yo no te conocía Me encanta. y tampoco he querido hacer research y ponerme a ver sobre ti porque si no me aburriría luego esta conversación, ¿no? Pero ¿por qué crees que me han pedido tanto tu perfil? ¿Tienes información oculta? Bueno, me gusta eso de información oculta, ¿eh? Bueno, pues puede ser por muchos motivos, Pedro. No lo sé exactamente por cuál la gente está interesada en que tú y yo salgamos juntos en una charla interesante, porque yo también sé que tus charlas son muy interesantes, muy productivas. Bueno, Porque te lo han pedido a ti también, te han comentado sí, algo. sí, sí. No, es que claro, ahora lo estábamos diciendo off the record, que tenemos también amigos conjuntos que hemos participado. Hombre, el gran Enrique. le El gran mandamos- Enrique, por ejemplo, hace poco, y me decían incluso una charla a los tres. Y yo decía, wow, eso ya sería brutal. Entonces, bueno, la charla que tuvimos con Enrique, que más o menos yo pienso que es del tipo de persona que más o menos os sigue a vosotros, la charla que tuvimos con él fue un poco, me imagino que será más por eso, porque podemos abrir y abarcar muchos temas. Un tema interesante es Antártida. Otro tema interesante son sociedades secretas. Otro tema interesante es la élite. Y otro tema interesante realmente quién soy yo. Aunque este último caso, yo como siempre digo, no es tan importante, ¿no? Porque yo había trabajado con la élite. He estado 35 años trabajando en una agencia, con lo cual tengo mucha información. Sé lo que no puedo decir. Esa es, yo creo que mi gran baraja, mi gran as es que sé hasta dónde puedo llegar. Sé las cosas que no puedo contar que podrían ser peligrosas para mí. Sé lo que puedo contar y que a ellos tampoco les importa tanto, pero que para la demás gente es mucha información que no se conoce. Y por ahí van los derroteros, Pedro, creo yo. Carles, Cuando se refiere a la élite no se refiere ni a los gobiernos de los países ni nada por el estilo. La élite, que lo va a explicar ahora, son familias, ¿vale? Hay ciertas familias, 13 en concreto, las cuales controlan todo el mundo, ¿no? Y de eso es lo que va a especificar, lo que es la élite de verdad, fuera de los gobiernos, porque también va a explicar que ni las banderas ni nada de eso realmente es como es. me estoy poniendo cachondo. Pues si tú te pones cachondo, imagínate cómo estoy yo, que estamos a punto de meterle fuerte, ya verás. A ver, la Antártida, mira, lo mencionaste en primer lugar y es un tema que me parece súper interesante, lo hablábamos con Enrique también en el podcast. Digo, los países nunca se ponen de acuerdo para nada. No hay en prácticamente nada, ni en el cambio climático, pero para la Antártida sí hay un tratado internacional donde todos lo respetan medianamente. ¿Tú has estado en la Antártida? Pues yo he pilotado helicópteros en la Antártida. Por encima de... Por la Real Antártida, no la que nos cuentan. Ojo. La Antártida que nos cuentan no existe. No hay tratados de la Antártida, es todo falso. Es todo pura manipulación, como todo lo que rige en este mundo. Yo le llamo el juego, le llamo el simulador. Porque realmente todo lo que creemos que es real en 3D no lo es. Estamos viviendo una especie de simulador holográfico de materia, de 3D. Siempre teniendo en cuenta, lo explico para que la gente lo entienda, porque cuando hablas de un simulador y hablas de que lo material no es real, no se entiende, ¿no? Yo creo que hemos de basarnos con la idea de que la energía es una sola energía y a partir de aquí esa energía se puede utilizar como ondas o como partículas. Cuando se utiliza como ondas, es un poco la energía electromagnética o la energía original. Cuando hay caos en esta energía, se crea una partícula de esa onda. Cuando se crea una partícula en el caos energético, aparece la materia. Con lo cual, todo lo que es materia no es real. Es simplemente un caos de la energía original. Por eso a veces cuando hablamos de materia y simulador no se puede comprender si decimos, bueno, pero si yo me toco, yo me palpo, yo veo que soy real. No, esto es una creación de la energía en caos que crea una materia. La auténtica realidad es la que no palpamos, la que no sentimos, la que no vemos. Bien, explicado esto, hemos de entender... Esto es una puta movida, es como si estuvieras dentro de, no sé, un avatar
o un personaje y lo estuvieras viendo todo en 3D. Y que realmente lo que eres tú es tu propia esencia, ¿sabes? Pero ahí es donde está, pienso yo, la incertidumbre de todo, ¿no? El después. El después de la fecha de caducidad que tenemos todos, ¿no? Entender de que bajo nuestro punto de vista, después de haber trabajado casi 36 años con una agencia muy determinada de la élite, haciendo trabajo tanto en servicio de inteligencia como trabajo de campo, pues... Vale, esto antes de seguir, o sea, tú trabajabas en una agencia, entiendo, privada. Bien. No gubernamental, digámoslo así. ¿Esto qué implica? Bueno, pues implica realmente que lo que tú me hablabas antes de los países, eso es lo que queremos que es la vida real. En la auténtica realidad no hay ni países ni banderas. Con lo cual hay una especie de familias, una especie de élite, que son las que gobiernan y manipulan todo en absoluto, igual que nosotros, ¿eh? No estoy hablando de seres de otro tipo como mucha gente habla. No, no, no. Tipos igual que nosotros, pero con una serie de linajes que vienen de hace muchos años atrás y que tienen la posibilidad y el poder de tener toda la información, porque al final todo se refiere en información y en datos. Ellos tienen todas las claves de todo. Entonces, mi familia, mi apellido Torá, os puede dar un poco de idea de dónde viene. Entonces, yo vengo de una de las familias más antiguas que desde mi tatarabuelo se escaparon de Israel. Mi bisabuelo igual, hasta Suiza, mi abuelo ya nació en España, mi padre también. Yo nazco en la época de la tecnología y a mí me encuentran a la primera. Y yo con 18 años, cuando vienen a buscarme, dicen, al fin te hemos encontrado. Tu padre no ha querido, tu abuelo tampoco, tu bisabuelo tampoco, tu tatarabuelo se escapó. Y me dijeron, ¿qué quieres? ¿Qué quieres pilotar? Yo digo, todo. Y con 18 años yo entro y evidentemente mi familia me quita de en medio porque ellos llevaban casi 5 generaciones escapando de lo que era su linaje de la élite, ¿no? Yo entro... O sea, cuando dices me vinieron a buscar, son las élites. Sí, sí, sí. ¿Con Sí, qué sí. fin? Y solo varones, ¿eh? Es curioso, las hembras no, solo son los hijos varones. Yo, por ejemplo, tengo 2 hijas, no han venido a por ellas y ya han pasado de 20 años y no han ido a por ellas. Solo varones. Bueno, eso es un tema muy complicado y muy extenso, pero tampoco tiene tanta importancia, Pedro. Vale. Lo que está claro es que ellos me encuentran en Barcelona, me vienen a buscar, me dicen que por mi linaje, por mi pureza, por mi no sé qué, mis ancestros tal y cual. Y bueno, yo digo que sí, porque te dan todo. Te dan todo. Yo entro a trabajar en una de esas agencias. Bueno, no entro al principio porque tengo que aprender, tengo que hacer muchas experiencias y prácticas, mucho aprendizaje. Entro a trabajar y estoy trabajando, digamos, en la línea suave. O sea, hay tipos de agencias de élites que dentro de las agencias manipuladoras no gubernamentales, sin banderas, repito, sino que es una élite aparte de lo que son las naciones, con familias de muchos países, de lo que llamaríamos otros países. Yo estaba dentro de lo que son las agencias like, o sea, yo ni he matado a nadie, ni tenía que hacer daño a nadie, ni tenía que... Bueno, mi trabajo era mucho más sencillo. Por eso supongo que de la manera que yo sé que soy, lo acepté, hasta que evidentemente pues tuve la suerte de que al estar dentro de una de esas 13 familias tenía la posibilidad que a los 50 años cerrar contrato. Y así es como fue. Mi contrato terminaba cuando yo cumplía 50 años y justo cuando yo cumplía 50 años, cuando yo empecé a decir, bueno, porque luego podías escoger si quedarte o irte realmente, ¿no? Cuando una persona no es de linaje, no puede salir de allí. Es casi imposible salir. Es muy difícil. Yo tenía esa suerte, digo, bueno, pues la voy a aprovechar. Y... De linaje se refiere que pertenezcas a esos apellidos o a esas 13 familias. Eso es de linaje. Sí, sí quería salir de allí porque evidentemente a pesar de estar en una línea like vi muchas cosas que no estaba nada de acuerdo, pero tenía que terminar el contrato. Y justo al llegar a los 50 años me pidieron hacer un anexo de 3 meses más porque había una última misión, ¿no? Qué casualidad que esa última misión era en la Antártida. Entonces me querían como copiloto en una expedición de 2 helicópteros con 4 personas en cada uno, 8 personas, para hacer un trabajo especial en la Antártida. Me pidieron de alargar 3 meses más y yo dije, bueno, no hay problema, pagaba muy bien. ¿Esta era la primera vez que ibas a la Antártida? No. Vale. No. O sea, ya lo conocías. Sí, sí, sí.
Lo que pasa es que esta vez fue la más potente, la más excepcional. Pero claro, o sea, pagaban muy bien, como quien habla de un trabajo de verano, ¿no? O sea, para ti era la normalidad en ese entonces, entiendo, ¿no? Estando No dentro. sabes el dinero que se mueve allí en esas esferas. Es una locura, Pedro. Es una locura. O sea, pagaban muy bien, no lo siguiente. Entonces me dijeron 3 meses más. Digo, bueno, por 3 meses, y como me va a salir muy a cuenta, pues venga, vamos para allá, sin problema. Y además la adrenalina de ir en el helicóptero en la Antártida, en lugares que me dijeron que yo no conocía tampoco. Es que escúchame, tiene que ser una movida el vivir toda tu vida con esa información y sobre todo el saber que tú tienes información y has visto cosas en el mundo realmente que más del 99,9% de las personas no han visto y creen que es otra cosa totalmente diferente por lo que ha inculcado, y que encima tengan los huevos de comunicárselo a la gente y que a lo mejor jugártele, que te traten como, no sé, un loco o una persona que no está muy cuerda, que vive de fantasía, ¿sabes? Es que hay que tener muchos huevos, ¿sabes? Pero hasta ahí muy bien, ¿no? Pero hemos de entender algo. Claro, nuestra visión del mundo no es la misma que la que tiene la gente de la calle. O sea, yo no voy a hablar de terraplanismo, pero el terraplanismo sí tiene una parte de realidad, aunque el terraplanismo se queda solo en lo que es el círculo, ¿no? Cuando lo importante es lo que hay detrás de ese círculo. Bien, esa expedición íbamos detrás de ese círculo. Por eso dije, wow. Vamos a profundizar un poco aquí, porque sé a lo que te refieres, porque al final, bueno, a raíz del podcast con Enrique, mi algoritmo se contamina y me empieza a salir todo tipo de contenidos relacionados. Pero digamos que el terraplanismo defiende que estamos rodeados, que en lugar de haber 2 polos, polo norte y polo sur, estamos rodeados por un aro de hielo, por un muro de hielo, ¿no? Entonces, ¿tú a lo que te refieres? Más o menos. Sí, más o menos, ¿no? Todo lo que No exactamente, pero más o menos. Vale, a lo que te refieres es que detrás de ese muro de hielo hay más continentes, más civilizaciones que hay. Tampoco como ellos hablan. O sea, sí y no. Sí hay más cosas, pero tampoco es que... ellos hablan de que detrás del primer círculo hay más continentes y otro círculo. Y más continentes y otro círculo. Bajo mi punto de vista no es exactamente así. No es exactamente así. Pero sí es cierto que detrás de ese círculo hay más cosas. No diría continentes, pero sí hay más cosas. ¿Y tú llegaste a ver esas cosas? Bien, si quieres te explico la historia. Sí, sí. ¿Tenemos tiempo? Sí, vamos, joder, todo el mundo. Todo Eh, el que estés dispuesto a malgastar aquí con nosotros. Bien, vamos a ver. La expedición se trataba de lo siguiente. Nos teníamos que encontrar en el CERN, en Suiza. Pero no en el CERN de Suiza que todos conocemos. En el piso -7 del CERN, que nadie conoce, donde nos encontrábamos generalmente, donde hay un aeropuerto privado con Hércules del ejército de un país, no hace falta decirlo. O sea, cuando se refiere a Hércules, no se refiere a Hércules, ¿sabes? No, o sea, se refiere como X persona importante de X país que los dirigía realmente hasta el destino, ¿no? Que era llegar a la Real Antártida, que está situada, que lo vais a decir ahora, por las zonas de Australia y demás, ¿vale? Por las zonas de abajo. Te llevaba directamente hasta la Patagonia, de la Patagonia te llevaban hasta Ushuaia, de Ushuaia saltabas a lo que son las bases argentinas y chilenas debajo de lo que llaman el Cono Sur, pero desde allí cogías otro tipo de bombarderos, como yo le digo, más grandes que los de Hércules, y te llevaban a otro extremo muy diferente hasta llegar a Hong Kong. De Hong Kong bajabas hasta Australia, de Australia a Tasmania, y de Tasmania directamente a lo que se llama el Mar de Ross, que es la parte antártida de la parte oceánica al sur de Nueva Zelanda, ¿no? O sea, fue un viaje brutal para llegar al continente antártico no conocido, porque cuando hablas de la Antártida todo el mundo piensa en las bases que hay internacionales debajo del Cono Sur, debajo de Ushuaia. No, estamos hablando del otro lado, desde el lado de Nueva Zelanda, Tasmania, Australia. Bien, Mar de Ross. Cuando llegas al Mar de Ross hay una base secreta, medio secreta, norteamericana. Lo digo porque se conoce esa base. Se llama McMurdo. La base McMurdo es una base medio secreta. Hay una parte oficial y una parte no tan oficial, escondida. Bien, desde esa base llegamos y ya vía tierra ibas a la siguiente base, que es la última base donde el ser humano ha podido poner los pies. Es la base Amundsen Scott, también norteamericana.
También semisecreta. Hay una parte abierta que gente, científicos sobre todo, pueden llegar, pero hay otra parte oculta debajo de la propia base propiamente dicha. Entonces, desde esa base, desde Amundsen Scott, teóricamente el ser humano solo ha podido avanzar 80 kilómetros al interior. 80 kilómetros. Bien, cuando llegamos ahí a esa base... Pero solo ha podido porque es hasta donde se le permite. Ahí voy, ya Vale. te explico, yo te explico. Sí. Vas a entender. Ansioso, Pedrito. Antes de continuar con el podcast, traigo novedades brevemente. Vamos a empezar a hacer podcast presenciales de forma ocasional. Lo vamos a soltar. Piloto y 2 técnicos atrás. Tenéis que ir a recuperar 10 balizas climatológicas. Balizas climatológicas, yo creo que todos entendemos, pues ese tipo de artilugios, pues que te miden la temperatura, los climas, etcétera. Bueno, en la Antártida hay, sí, de haberlos, haylos, es cierto, los hay. Bueno, son 10 que están medio estropeados y vuestra misión es, os damos los puntos, el GPS os enviará directamente el ordenador de a bordo del helicóptero donde está cada uno, hay que recogerlos, por eso llevas 2 técnicos, irlos cargando y durante 2, 3, 4 semanas de tiempo, quizá un poco más, ir uno a uno recogiéndolo, llevándolos a la base y ese es nuestro trabajo. Bien, hasta aquí más o menos todo normal. Empezamos el trabajo con los 2 helicópteros. Y todos parte de la agencia, ¿no? Entiendo, técnicos, todo el mundo. Todo. Bien. Los técnicos medio. Eran casi, como digo yo, subcontratados. Vale. No eran principalmente de las agencias, pero son agencias que trabajan para las agencias. Vale. Entonces, 50%. Vale. Los técnicos eran sudamericanos. Curioso. Los pilotos y copilotos eran prácticamente todos de Suiza. Yo viví en esa época en Genève, con lo cual yo también estaba integrado como copiloto dentro de lo que es el equipo suizo. Bueno, empezamos los trabajos, recogemos uno. Bueno, hay que decir que cuando llegamos al primero, yo digo, esto de baliza no tiene nada. O sea, a mí esto no me parece una baliza climatológica. O sea, empiezo a ver signos que desconozco, empiezo a ver cosas que digo, esto parece hasta extraterrestre de otro mundo. Pero bueno, balizas, perfecto, balizas. Las sacamos y nos las llevamos. Muy extraños. De hecho, hay unas muy cerca de la famosa base IceCube. No sé si habéis oído hablar de la base IceCube, que es una base que está muy cerca de Amundsen Scott, en la última parte, como os decía antes, conocida, donde hacen el estudio de los neutrinos, de todo lo que viene del Sol y de todas las energías taquiónicas, que últimamente se habla mucho, como energías, como partículas que van más rápido incluso que la luz y que parece ser que va a ser el futuro. Bueno, hay una base llamada IceCube que se encarga de esta investigación en los límites de lo conocido. Bien, pues en esa base muy cerca cogimos otra, hasta llegar a la 9. Nos quedaba una última, ¿no? Y nos reúnen al equipo el último día para decir, bueno, para ir a recoger la última tenéis que ir los 2 helicópteros juntos, porque hasta ese momento era separado. Entonces en ese momento nos explican una historia de locos. Nos dijeron, bueno, os tenemos que comentar que la última está complicada porque está en un lugar que se le llama la zona muerta. ¿Por qué zona muerta? Bueno, pues porque nada electrónico funciona. Y recuerdo a alguien saltar, levantar la mano y dice, vamos a ver, si vamos a un lugar donde nada funciona, ¿y el helicóptero? Entonces dijeron, bueno, no os preocupéis, volar bajo, en ese punto que os vamos a dar la coordenada, puede que todo se pare, pero si se llegase a parar, si las aspas incluso llegan a pararse, amenizáis, paráis, y os vamos a colocar unas motos de nieve para que hagáis el último paso por si es necesario. Bien, ahí vuelven las preguntas. Perdón, no sigo sin entender. Y las motos de nieve tampoco funcionarán. Y nos dijeron, sí, las motos sí funcionarán. Pero si nadie eléctrico funciona, sí funcionarán. Misterio. Yo pregunté en ese momento, perdón, pero si el helicóptero no funciona, aunque vayamos con motos de nieve que funcionan y regresamos al helicóptero, ¿cómo va luego a volver a funcionar el helicóptero para salir? Y nos dijeron, funcionará. Aquí está pasando algo gordo.
No os preocupéis, todo está preparado, todo. Nosotros sí, señor. Entonces, Pidiendo un trineo con perros ya, ¿no? bueno, llevábamos raquetas de nieve, llevábamos también esquís de fondo. No, íbamos preparados por lo que fuera. Entonces, bueno, partimos y esta baliza, entre comillas, estaba lejísimos. Estaba más de sus 80 kilómetros. Estaba prácticamente 200. Tuvimos que incluso parar, volver a también repostar en una especie de repostaje especial antes, bueno, para que pudiéramos llegar 200 kilómetros más lejos, donde nadie, según nos habían dicho, había llegado. Porque según nos decían, detrás de ese círculo de hielo, donde aproximadamente a unos 200 kilómetros, la presión, la frecuencia, la vibración y la densidad cambiaba. Había que ir con trajes especiales, por eso la zona muerta. Bueno, era un lugar donde realmente... Pero escúchame, qué movida, en verdad, ¿eh? Es una puta movida. O sea, a ti te cuentan eso y tú ten los huevos de ir para allá, ¿sabes? Ten los huevos de ir para allá. Pero también pienso que tampoco le queda elección, ¿sabes? Para salir de ahí, realmente, de lo que es ese círculo elite, ¿no? Y trabajar para ello, yo creo que no le queda elección, ya que era como el último trabajo, ¿no? Pero, joder, tío, hay que tener muchos huevos, ¿sabes? Dices tú, ya no me quedo yo ahí tirado, ¿sabes? En la zona muerta, que no hay electricidad, no me va el cacharro, ni helicóptero, ni la moto de nieve, y ahora ¿qué hacemos, ¿sabes? O sea, ¿qué hacemos? ¿Me voy con raquetas de tenis en los pies hasta España, ¿sabes? De vuelta, o cómo, ¿sabes? Si voy haciendo paraditas para menos. Es que esa es la movida, ¿sabes? Realmente el ser humano no es que no pudiera llegar, es que no podías llegar, porque tenías que ir con una tecnología preparada que no hay. Pero nos dijeron, la última baliza está en el límite, dentro de la zona muerta, pero bueno, vas a llevar unos aparatos de oxígeno tal y cual, pero teóricamente no hay problemas. Bueno, la adrenalina a tope, y con la adrenalina a tope todo el mundo dije, pa'lante, vamos para allá. Y empieza la historia, empieza la aventura. Nos subimos con los dos helicópteros y pam. Y a mí, como copiloto, me tocaba precisamente, con el GPS, con unas ondas, con una especie de sondas, verificar el lugar donde estaba la última baliza que me habían dado las coordenadas. Y de pronto aparece dentro de mi radar una mancha donde se situaba teóricamente la baliza. ¿Cómo que una mancha? Como algo, como un objeto, ¿no? A medida que nos íbamos acercando, vemos una mancha real en el horizonte. Una mancha. ¿Esto en el cielo o en la tierra? No, primero parecía arriba. O sea, como si estuviera flotando arriba. ¿Sabes que tanto como en el desierto, que hay la especie de espejismos, en el hielo pasa lo mismo, vale, por el cambio de presión y de temperatura. Y con el sol y las sensaciones que había una mancha flotando donde me marcaba que estaba la baliza. Digo, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Entonces, pues nos íbamos acercando hasta que la mancha iba tomando forma. Y además, cada vez ya no se veía flotando, sino que se veía más enganchada al suelo. Hasta que unos cuantos kilómetros antes era un cuadrado. Era un cuadrado que se veía al fondo y nosotros acercándonos y el cuadrado estaba puesto en el suelo. Tengo que decir que en ese lugar de la Antártida es una meseta de 2.000 metros de altura. A 2.000 metros de altura en la Antártida estábamos. Eso tampoco se conoce. Wow. Una meseta enorme a 2.000 metros de altura. Nos vamos acercando y el cuadrado iba haciéndose grande hasta que solo veíamos cuadrado. Entonces ahí ya empezaba a haber preocupación en el equipo de 8. Hasta que 1 kilómetro antes aproximadamente, un poco menos, quizá unos 800 metros antes, decidimos parar, amenizar, todo iba bien, bajar todos, aunque estábamos comunicados por radio, pero teníamos que, a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué carajo es esto? Empezamos a hablar... O sea, estaban volando y había un cuadrado delante. En el suelo. En el suelo delante, un cuadrado. Vale. Todo el mundo llegó a una conclusión. Aquí nos han metido en un programa experimental y esto es un holograma. De alguna manera se ve la mancha en el reflejada, pero aquí nos han metido en algún tipo de programa de lo que sea, ¿no? Esto no puede ser real. ¿Vale? Perfecto. Bueno, hemos venido aquí a buscar la pieza esta. Pues sigamos. Si esto no lo holograma, lo vamos a traspasar. Bien, nos levantamos y 100 metros antes volvemos a parar.
porque es que hicimos un cálculo del cuadrado y tenía 3 kilómetros de largo. 3 de ancho por 3 de alto. Más o menos, ¿eh? Más o menos. O sea, tenía altura, eran como Era en un 3D. cuadrado, era en 3D. Ah, como un cubo. Nosotros veíamos un cuadrado. Vale, vale. Entonces llegas y ves 3 de ancho por 3 de alto. Entonces paramos 100 metros antes, bajamos y entonces el comandante, el capitán, el que mandaba del equipo de los 8, tomó una decisión. ¿Por qué? Porque yo veía que la pieza que teníamos que recoger estaba detrás del cuadrado. Digo, Dios mío, ¿y ahora qué hacemos? Entonces el capitán decidió que uno de los helicópteros se quedaba allí y que otro se levantaba para irse a una punta del cuadrado y entrar por detrás. Madre mía. Aunque fuera un holograma, vale, no nos compliquemos la vida, vamos a ir hasta la punta, que tampoco es tan lejos, porque si estábamos en medio, pues había 1,5 kilómetros Claro. para llegar y dar la vuelta para atrás. Entonces decidimos que uno se quedaba, el que yo pilotaba fue el que se decidió que iba hasta la esquina. Perfecto. Nos levantamos, los otros se quedan, llegamos hasta la esquina y cuando doblamos la esquina, otro muro en forma de L. Bien, al final era un cubo. Un cubo de 3 kilómetros cúbicos. 3 kilómetros cúbicos. De locos, ¿no? O sea que lo que veía el tío era como en forma de él, o sea, estás llegando en el helicóptero y enfrente tuya estás viendo como forma de L, ¿sabes? Y estás viendo que tiene 3 kilómetros de altura, 3 kilómetros de largo y 3 kilómetros de ancho, ¿sabes? Y dices tú, ¿qué lo que? ¿Qué lo que? No, lo siguiente. Marca que la baliza está justo en medio del cubo. Toma, manda huevos. Entonces, claro, en ese momento no veíamos un cubo, veíamos una L. El capitán dice, ok, lleguemos hasta el otro extremo para ver si realmente es un cubo o a lo mejor hay una entrada por detrás. Él aún no se atrevía a intentar traspasar el cubo. Porque marcaba, en el GPS te marcaba que existía de verdad. Bien, el problema es que si seguíamos esa línea recta, perdíamos visión con el primer helicóptero. Militarmente la visión es muy importante. Y bueno, se decidió que, ok, ¿hay radio aún? Perfecto, hay radio. Y yo le decía, mi capitán, no se olvide que han dicho que esto era zona muerta. A ver qué va a pasar. Todo iba bien y estábamos grabando todo. Empezamos a levantar de nuevo, vamos, y unos 80 metros antes de llegar a la otra esquina se para todo. Las aspas del helicóptero se cierran, todos los aparatos eléctricos se cierra todo. Íbamos muy bajos, paramos. Uf, el susto tremendo, porque aunque lo sabíamos, tremendo. Bueno, nos quedaban 80 metros. Digo, vamos a coger las motos de nieve. Sacamos las motos de nieve, entramos en no funcionaron. Nos dijeron que funcionarían, no funcionaron. Bien, entonces el capitán decidió, vamos a coger los esquís o las raquetas, a ver cómo lo hacemos, y son 80 metros, vamos a llegar hasta la otra esquina. Bueno, pasaron más cosas, para no largarlo, pasaron muchas cosas. Hubo una nube de polen que llegó hasta allí, tréboles, polen, como la famosa historia de la tierra hueca del almirante Richard Byrd, pues algo parecido. Pero bueno, eso no fue lo importante es que llegamos a la otra esquina. Es que te escuchas esto, tío, y dices, este pavo se ha fumado un porro más grande que lo que me estoy fumando yo realmente, ¿sabes? Pero es que después lo piensas y dices, es que, tío, muchas de las cosas que dices, pues, joder, a lo mejor con experiencias que has vivido tú, cosas que has visto, pues, dices, coño, me encajan algunas, ¿sabes? Pero es que lo escuchas y dices, ¿qué pedazo de canuto te has metido, cabrón? ¿Sabes? Es que es heavy, tío, es heavy. Por nuestros propios medios, y ahí es donde vimos otra vez la pared, el cubo. Nos dimos cuenta que era el cubo y que la baliza estaba en medio. En ese momento ocurrió algo maravilloso, fantástico. Del cubo se abrió una puerta, como una puerta, o como una mancha que apareció en la parte de abajo. Aparecieron 3 seres, aproximadamente de unos 3 metros de alto, forma humanoide, pero no eran de carne y hueso, o sea, eran energía. Eran energía con forma humanoide, sí tenían una especie de traje, pero bueno, yo creo que más que nada era para que nuestra vista no fuera tan brutal, y nos echaron a patadas.
O sea, Hostia. en vez de ser un recibimiento, wow, hemos contactado con unos seres, una civilización, no, como podría parecer, no. Muy enfadados, nos echaron a patadas de allí, diciendo que allí no tenemos que hacer nada, que éramos la 6ª expedición terrestre que llegábamos hasta allí. ¿Pero hubo pelea ahí? No. Simplemente nos dijeron fuera. Y si no os vais, el helicóptero no se va a levantar. Si os vais ahora mismo, haremos que el helicóptero se levante y podáis regresar. ¿Y esto en qué idioma articulado? No, o sea, No, telepáticamente, sin voz. joder. Todos los 4 recibimos el mismo Qué mensaje. falas. ¿Y tú habías experimentado Esto, eso antes o no la primera vez? No, eso no, nunca. O sea, una telepatía que te habrás quedado flipando. No, pero además tampoco es una telepatía que tú escuches una voz. O sea, era una voz, pero era más vibración que no escuchar. Pero todos entendimos lo Que mismo. captas el mensaje y ya está, Sí. te cala de repente. Sí, no escuchabas ni que te hablaban ni en español, ni en chino, ni en inglés, ni en nada. No, era una cosa muy extraña que al final yo aún hoy en día ni entiendo. Pero todos comprendimos el mensaje. Bien, ¿qué ocurrió? Que se regresaron, nosotros nos vamos para el helicóptero y llega un momento en que, bueno, yo me atreví a decirle al capitán, a ver, ¿pero esto es real? Yo sigo pensando que nos han metido aquí en un programa y que nos están metiendo una bola que no te veas. No, esto es imposible, esto no puede ser. Alguien tiene que ir a acercarse al cubo y hacer así y darnos cuenta que eso no existe. Y me dice, ya puedes ir. Cuando mi intención no era decirlo para que me enviara a mí. Me dice, pues ya puedes ir. Nos vamos para el helicóptero, tú vas a verificar y regresas. Digo, tierra, trágame por hablar. Los otros ya sabían... Al pavo le han metido toda la enchufada, venga, chaval. A buscar pipas, ¿sabes? metido para adentro. Los otros estaban ya dirección al helicóptero. Vaya Entonces, No, digo los otros. Los no, de tres habían me- desaparecido. Los ya. de 3 metros ya se habían volvieron a metido para entrar. adentro. Entonces, ok, yo me voy para allá, ellos se van para el helicóptero, y todo estaba muy cerca, no estábamos tan lejos. Yo llego delante, hago así, y no, era un edificio de 3 kilómetros. La pared se veía incluso con símbolos, había símbolos. Digo, ¿qué se lo monta esta gente? Yo seguía pensando de que eso era un holograma puro y duro. Bueno, en ese momento yo empiezo a tener dudas. Y digo, ¿y si esto es verdad? Igual toco esto y me desintegro. Igual toco esto y me mata. Claro, yo puedo pensar 1000 cosas. Y de hecho allí es donde yo casi me meo encima. Hasta ese momento no. Hasta ese momento hasta era divertido. Pero allí yo digo, ¿quién me ha enviado a mí aquí? En fin, ya estaba allí aquí. Ya estábamos allí puestos y no podíamos tirar para atrás. Sin erección. sin Bien. erección. Lo que ocurrió en ese momento es que yo pongo las manos delante. Cuando estás en la Antártida llevas primero unos guantes apretados y encima de los guantes apretados llevas unas manoplas. Entonces me quito las manoplas grandes y me quedo con los guantes de dedos. Entonces me quito las manoplas y con los guantes hago así para tocarlo. Cierro los ojos, porque fue intuitivo, ¿no? Diciendo, ay Dios mío, que será lo que os quiera, ¿no? Entonces hago así, pensando de que voy a hacer así, no va a pasar nada. Cuando hago así, eso era duro. Era una pared, pero no era una pared dura. Tenía movimiento, era como una gelatina. Entonces abro los ojos y veo como que al hacer yo así se está moviendo toda la pared. Como si fueran unas ondas de Como si fueran ondas, energía. pero era duro. En ese momento yo entro en el cubo. O sea, lo atravesaste de repente. Lo atravesé, pero de cara a los de fuera, yo estuve solo 1/10 segundo. O sea, ellos no vieron que yo entré. El espacio-tiempo dentro del cubo no era el mismo que el que tenemos aquí en esta Tierra. Yo estuve aproximadamente, yo calculo, luego hice unos cálculos pensando unas 4 horas dentro del cubo. ¿Qué dices? Y en cambio desde aquí ¿Qué solo dices? fue 1/10 segundo. Nah, una flipada, tío, eso. Entré dentro de ese cubo y en esas 4 más o menos horas pasaron muchas cosas que hicieron cambiar a Carlas, que en ese momento trabajaba con la élite y que de hecho, como te comentaba antes Pedro, la idea era regresar a Suiza y allí decirme, bueno, ¿seguimos o te vas? No tenía claro si quedarme o irme, ¿no? Lo que ocurrió en ese cubo me hizo decidir irme y cambiar auténticamente lo que soy yo, incluso mis formas, incluso mi carácter, incluso físicamente, también cambié un poco.
y la forma de pensar y la forma de decir, bueno, he estado 30 y pico años trabajando para un tipo de personas que formaban parte también de mi familia y ahora ha pasado algo dentro del cubo que me ha hecho reflexionar y darme cuenta que tengo que irme al otro lado. Tengo que irme con la gente, tengo que irme con la persona de a pie, con la persona de la calle, para intentar explicar verdades que no te van a explicar nunca, para intentar decir hasta donde pueda cosas que bueno, te toman por loco, pero que hay mucha gente que cuando las explicas te dicen, ostras, pues sabes que me resuena porque a mí me ha pasado esto, esto y lo otro, y ahora con lo que tú me dices, wow, tiene sentido mi experiencia, porque hay muchas personas, Pedro, que tienen experiencias, pero que no pueden contarlas porque no las puedes contar en tu casa. Entonces yo dentro del cubo me encontré conmigo mismo con 30 años más y conmigo mismo con 30 años menos. Es que tú ponte en la situación, que vas a la Antártida allí con la fumada tal porque no te queda otra y eso. Y te encuentras allí en esa situación, traspasas un cubo donde de cara fuera has estado una milésima de segundo, pero tú, haciendo cálculos, has estado una media de 4 horas dentro. Entras y te encuentras a tu yo del pasado, a tu yo presente y a tu yo del futuro. Y justamente en esa experiencia que vives ahí, decides el irte definitivamente de ese grupo de la élite y comunicarle al mundo tus experiencias hasta un cierto límite, ¿no? Un cierto límite porque no puedes pasar ese límite de información, ya que después ahí vienen las consecuencias, porque los pocos que han hablado ya sabemos lo que les han pasado, ¿no? Entonces, es que es una movida, lo que he dicho antes al principio, el vivir con eso, tío. El vivir con eso toda tu vida, tus experiencias, la información que sabes, todo, ¿no? Es que, joder, tío, es algo loco, tío. O sea, había 3 Carles dentro, el del presente, el del pasado y el futuro. Yo tuve una charla con mis 3. Yo con mi presente, yo con mi pasado y yo con mi futuro. O sea, el que me hablaba era yo mismo. Yo no vi a los 3 seres que aparecieron dentro del cubo. Yo aparecí en otro mundo, en otro espacio y tiempo diferente, en otro simulador, fuera de este simulador que llamamos Tierra, fuera de este cubo, que es el cubo de la Tierra, y tuve una experiencia, ¿cómo lo diríamos?, trascendental. Es como las ECMs, ¿no? Las experiencias cercanas a la muerte, de las personas que tienen esa experiencia y luego regresan, ¿no? Yo tuve algo parecido, pero sin tener la experiencia de morirme varios minutos para luego intentar regresar, ¿no? Y una pregunta, ¿tú crees que esa conversación con tu pasado tuvo efecto a la hora de construir la persona que eras en ese momento? Totalmente. Es que tiene lógica. O sea, que tú modificaste tu propia vida anterior para llegar hasta el punto más adelante. Porque es que tenemos dentro de lo que es la propia vida un libre albedrío. Entonces, dentro de ese libre albedrío tenemos la posibilidad de cambiar nuestro destino. Hay una cosa que no se puede cambiar. Dentro de este cuerpo tenemos una caducidad que llamamos muerte. O sea, el destino de cada uno no se puede cambiar, que es la muerte, maldicha, eso es otro tema. Pero entre la vida y la muerte tenemos la posibilidad del libre albedrío para cambiar tu propia vida dentro de la vida. Pero todos llegamos a ese punto donde hay que trascender, donde hay una transformación de energía, porque energía es transformación, ni nace ni se muere, sino que es constantemente se transforma, y eso es lo que es la muerte, ¿no? Entonces, incluso dentro del cubo me explicaron lo que era la muerte. Y el no tener miedo a la muerte y enseñar a la gente lo importante que es saber morir. Y entender de que la vida no se termina cuando uno muere. Entender que estamos dentro de un juego de creencias. Escúchame, que esto es un tema a debatir en otro vídeo y aparte, ¿no? Pero el tema de la muerte, el que hay después de morirme, cómo se acaba el mundo, cómo se acaba todo, cómo ya está, adiós, qué pasa después, todo eso, yo creo que es uno de los mayores problemas para la persona, para el ser humano, ¿sabes? El convivir con eso, porque yo creo que eso conlleva a muchos mal estados psicológicos, a depresión, al tema de las malas decisiones, no sé, a todo. Creo que engloba todo el tema de la incertidumbre de la muerte, el qué pasa después, ¿sabes? Y
y el saber que a lo mejor hay otra vida que te transformas en algo, porque realmente esa es energía. Yo pienso lo mismo, o sea, ¿cómo se va a acabar todo así de repente, no? Entonces, no sé, es una incertidumbre que es jodida vivir con ella, ¿no? Hacemos en este juego con unas creencias, con unas culturas, nos enseñan lo que ellos quieren, lo manipulan de tal manera para que tú pases esta vida y repitas curso, porque lo que hacen es alimentarse de esa energía que tú no aprovechas aquí dentro, ¿no? Entonces, es como decir que en este juego, en esta vida, cuando terminas, cuando tengas que, entre comillas, morirte, hay dos posibilidades. Una de que trasciendas a un nivel superior, es como los videojuegos, ¿no? Bueno, cambio de nivel. Me voy a un nivel superior. Pues así funciona. Te vas a un cambio de nivel, o un nivel superior, porque has hecho bien los deberes, o otro que no te has enterado de nada, como la mayoría, y rebotas y vuelves a entrar, y vuelta a empezar. O sea, o evolucionas y te vas a un nivel superior saliendo de esta Matrix, llamémoslo así, o si no, rebotas de nuevo, vuelves a entrar de nuevo en la Matrix, aunque sea en otro cuerpo, y vuelta a empezar. Entonces yo todo esto lo vi dentro del cubo para hacerme entender, por ejemplo, y eso me lo decía el futuro, no el pasado. El futuro me lo mostraba para decir, bueno, él me decía a mí, me doy la oportunidad de darte cuenta de que la gente tiene que saber muchas cosas, muchas verdades, y que luego lo importante es que no tú vayas por el mundo a intentar convencer a la gente. No hay que convencer a la gente de nada. Simplemente tú tienes que explicar una experiencia y que seguramente a muchos les pueda resonar y ayudar y que les pueda servir para hacer las cosas de una mejor manera y, como te decía, evolucionar mejor. Y los que no, los que les puedas parecer un loco, un charlatano, o llámalo como quieras, pues nada, que miren a otro lado y que sigan su vida. Entonces, esa experiencia del cubo en la Antártida, por un lado, volviendo a tu pregunta del principio, me ayudó para entender más cómo era realmente el mundo, y por otro lado, dentro de mi propósito y mi misión, qué es lo que yo tenía que hacer después de haber trabajado tanto tiempo con el lado, digamos, lo equivocado, que para ellos no es así, pero bueno, para los demás es el lado equivocado, para intentar estar ahora en el otro lado de la moneda y que varias experiencias hasta donde yo pueda leer puedan ayudar a mucha gente, porque al final, cuando hablamos, Pedro, de que esto es un juego, lo que yo tengo muy claro es que, vale, ¿es un juego? Ok, entonces, si hay un juego, juguemos. Porque mucha gente no sabe que está en un juego. Con lo cual, si no sabes que estás en un juego, cuando te toca tirar, no tiras. Pero si sabes que estás en un juego y tienes la posibilidad de tirar, dices, ok, estoy en un juego manipulado, no hay problema. A ver, enséñame las reglas. Mira, estas son las reglas del juego. Vale, genial. A ver, tú ahora vas a hacer una partida de ajedrez y no tienes ni idea de jugar ajedrez. Pues te hacen el jaque del pastor y en 3 movimientos te liquidan. Pero cuando tú intentas aprender a jugar ajedrez, le vas dando vidilla y vas haciendo partidas y vas durando más, ¿no? Bueno, pues bajo mi punto de vista y mi experiencia y con lo que yo veo en la Antártida, lo que la gente tiene que hacer es darse cuenta que estamos aquí en una manipulación de un juego, ¿vale? Pero si aprendemos a jugar, tenemos una posibilidad incluso de salir, de ganar. Pero cuidado, para poder salir y ganar, no os equivoquéis, hay que trascender. ¿Por qué? Porque este cuerpo, que es inteligencia artificial biológica, este cuerpo es inteligencia, somos programas. Estamos hechos de puros programas. Cuando tú te das cuenta de este detalle, si tú no has hecho bien las cosas, cuando mueres te vuelven a reprogramar y vuelves a entrar. Pero si tú has entendido los programas y has sabido jugar, cuando trasciendes ya no te vuelven a reprogramar. Ya puedes conectarte al siguiente nivel. Entonces, yo he aprendido a verlo desde ese punto de vista. Y me sirve. A mí me sirve, Pedro. ¿Por qué? Porque independientemente de lo que yo ya he podido vivir y experimentar, cuando yo he salido de allí, cuando yo ya regresé y firmé el contrato de que me iba y me desvinculaba, y tardé 1 año y medio en decir qué hago. O sea, el viaje a la Antártida fue el 2016. A mediados del 2018 yo no había dicho nada a nadie. Yo me jubilé, digámoslo así. Me voy a vivir la vida ya como si fuera un jubilado, con 50 años, pero me servía. Y tardé 1 año y medio en decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Suelto cosas o no las suelto? Me costó 1 año y medio hasta que unos amigos de Barcelona me quisieron convencer para hacer una entrevista, contar esto mismo que estamos contando aquí,
aunque lo conté quizá un poco más de extenso porque fue una entrevista solo puramente del viaje. Y yo dije, no sé si hago bien o no lo hago. Y me decían ellos dos, me decían, ay, tú sácalo, tú suéltalo. Sabemos y creemos en ti y sabemos que esto puede ayudar a mucha gente. Y yo no. Fíjate, Pedro, yo decía, no os equivocáis, porque la gente no se va a creer nada y la gente os va a tomar a vosotros como también falsos, ¿no? Porque no se lo van a creer. Y ellos me decían, no te preocupes por nosotros, si estamos acostumbrados a hacer entrevistas con cosas extrañas. Y bueno, como queráis. Entonces yo suelto en Barcelona, nos fuimos al parque de la Ciutadella, hicimos la grabación, 1 hora y media. Y hicimos la grabación y yo me iba a la mañana siguiente a Montevideo, Uruguay, por cosas de trabajo, de mis cosas, y regresaba a la semana. Cuando regresé a la semana, bueno, me encontré en mi teléfono 50.000 llamadas de ellos. Dije, ya está. ¿Ves? Yo se lo dije. Cojo el teléfono y ¿dónde estabas? Digo, ¿sabes que estaba en Montevideo? Ay, sí, perdona, pero es que ha sido brutal. Digo, te lo dije que no funcionaría, que no. En una semana, 2,5 millones de visualizaciones nuestro vídeo. Wow. 2,5 millones. Venga, hay que seguir. Y allí, Pedro, es cuando yo tomé la decisión de, wow, a lo mejor tenían razón. A lo mejor sí que tengo que empezar a explicar cosas hasta donde yo crea que se pueden explicar, para la gente que siempre tiene tantas dudas y no sabe cómo moverse, pues que yo le pueda dar experiencias como herramientas, ¿no? Aún así, y ya termino, como te digo, es importante saber hasta dónde puedo leer, porque me ha pasado en muchas entrevistas de que a veces he tirado un poco más y me han llamado a la mañana siguiente. Que te llaman los de las agencias secretas. Me han llamado, tío, pero escúchame, no te dijimos que esto y esto no se podía contar. Porque hasta esto del cuadrado no habría problema ninguno por parte de ellos. Mira, ellos me dijeron... O sea, tampoco el cubo, son tan... No, espera, mira, yo les dije, estando en la isla de Reunión, en el Océano Índico, antes de saltar a Suiza, yo les dije, cuando firmé el contrato, lo firmé, de acabar fue en la isla de Reunión, en Saint-Denis. Y en Saint-Denis les dije, oye, pero del cubo puedo hablar lo que quiera, ¿no? Y me dijeron, ¿del cubo? Habla todo lo que quieras. O sea, nadie se va a creer nada de todo eso. Y digo, guay, genial. Y me dijeron, solo te pido que haya 3 cosas que no hables. Pues dilas, coño. No hables de la luna. De la luna. No hables de que los extraterrestres no existen. Y no hables de la forma del planeta. ¿Cómo te quedas? No hables de la luna. No hables de que no existen los extraterrestres. Y no hables de la forma del planeta. Cáscalo, ¿sabes?